Buenos días hermanos, buenos días iglesia, a todos los que nos están viendo. Todos los domingos nosotros en la mañana nos juntamos para aprender de Dios, para alabar su nombre y sobre todo para poder estar en comunidad. Entonces es muy bonito que aún así utilizando este medio podamos estar juntos. Esta alabanza la conocemos todos, es súper conocida, así que vamos a cantar juntos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él la salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, y grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti,
También saludamos a todos los niños que nos están viendo. Hay un hermoso versículo que quiero enseñarles el día de hoy y quiero pedirles que se lo aprendan de memoria. No solamente los niños, sino también los padres, por favor. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Abran sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y el versículo dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Lo decimos todos? Okay. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Seguramente los niños que estarán en casa estarán preguntándole todo el tiempo a sus papás por qué están pasando estas cosas. Seguramente que también algunos niños se sentirán un poco aburridos o un poco preocupados. Justamente este texto es para que lo repitamos cuando nos sentimos muy preocupados, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Así que vamos a volverlo a decir, chicos, allí desde la casa. ¿Todos juntos? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, 7. Que Dios les bendiga, queridos niños. Sigamos memorizando cada día la palabra de Dios. Hola, hermanos. De pronto, sin estar preparados, al igual que nosotros, cientos de iglesias en este momento han tomado el Facebook, el Instagram, todas las redes sociales y estamos tratando de convertirlas en instrumentos para compartir la palabra de Dios. Esta cuarentena nos ha obligado a cambiar los abrazos, los saludos en emoticones. Y espero que a lo largo de la enseñanza que les voy a dar, ustedes puedan ir reaccionando, enviándonos sus comentarios, tomándose fotos, tratando de una manera virtual establecer estos lazos de fraternidad que Dios nos ha regalado. Y mientras comienzo a pensar en eso, quiero preguntarles cómo se sienten. ¿Cómo te sientes ante esta situación? No sé si ustedes saben, pero el lunes nosotros tuvimos una reunión familiar y conversamos sobre qué libro de la Biblia íbamos a estudiar. Conversamos, discutimos, propusimos y finalmente ganó por amplia mayoría el libro de Lamentaciones. Lamentaciones ha sido una sorpresa para todos nosotros, entre otras cosas porque nos hemos encontrado con un grupo de gente a la que le tocó sufrir, a la que le tocó padecer y enfrentar un peligro grande, amenazante, un poco como este peligro grande, invisible y terriblemente destructor que hoy nos acosa. Y ha sido imposible, creo, para nosotros y para muchos de ustedes hacernos una pregunta: ¿dónde está Dios? Creo que esa no es una pregunta que solo se hacen los que no creen a manera de protesta. Es una pregunta que también todos los creyentes en algún momento de este periodo deben haberse planteado: ¿dónde está Dios? Y con este sermón yo quiero responder a esa pregunta. ¿Dónde está Dios? La respuesta es: Él no está durmiendo. Todo lo contrario, está atento y alerta a tomar el control de nuestras vidas en el mismo momento en el que nosotros hagamos lo que hicieron los discípulos cuando les tocó enfrentar la gran tempestad. Por favor, abran sus Biblias en Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25. Allí está nuestro texto bíblico para la reflexión de esta mañana. Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25. Permítanme leer. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él,
y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿Quién es este, que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? No sé si conocían esta historia. Aparece aquí en Lucas, pero también es mencionada por Marcos y por Mateo. Y cuando tú lees las tres versiones y las juntas, entonces te das cuenta de lecciones para enfrentar las tempestades de la vida. De eso quiero hablarles en esta mañana. Y lo primero que quiero señalar es que ante la tempestad los discípulos expresaron una mezcla de emociones. Por ejemplo, aquí en Lucas dice que los discípulos se dieron por vencidos y que con una actitud fatalista despertaron al Señor diciéndole: Maestro, vamos a perecer. O sea, estaban derrotados. En cambio, en Marcos, lo que se muestra es la confusión de los discípulos, el no saber qué hacer, tanto que despiertan a Jesús con un reclamo: ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Se dan cuenta del matiz? En el primero es pesimismo, en este es confusión. Y en Mateo, la Biblia dice que los discípulos estaban temblando de pies a cabeza, tanto que al despertar a Jesús le gritaron diciendo: Señor, sálvanos. Miren ustedes, fatalismo, confusión, miedo, fueron las reacciones ante la tempestad. Pero ¿dónde se originaron? Yo creo que todo comenzó en la forma como subieron a la barca. Porque si tú miras la historia, es evidente que ellos subieron tranquilos, confiados, disfrutando el momento, imagino yo riendo, haciendo bromas, seguros de sí mismos, felices por lo bien que la estaban pasando. Se podría decir que al momento de subir a la barca, ellos estaban enfocados en la vida presente, olvidando que la vida terrenal es como una neblina que está hoy y de pronto desaparece, mientras que la vida eterna dura para siempre. Por otro lado, cuando tú los observas subir, te das cuenta que ellos creían tener el control de la vida. Y tenían motivos para creer eso. Eran marineros expertos, eran gente buena que no le hacía daño a nadie. Así que ellos pensaban que estaban al frente. La verdad es que hay miles de factores que nos roban el control de la vida. Desde la quiebra del banco, donde depositaste tu dinero, hasta un microscópico virus que aparece pequeño, insignificante y que sin embargo tiene el poder para detener el sistema económico y productivo de todo el mundo e inclusive de enviarnos a quedarnos obligatoriamente en casa. Perdóname la pregunta, pero tengo que hacerla. ¿Cómo estabas viviendo antes del COVID-19? No ha pasado mucho tiempo, pero hemos experimentado grandes cambios. Antes de la tempestad, los discípulos estaban pasándola bien, manejando sus vidas, proyectándose inclusive como los próximos líderes y más importantes personajes del nuevo Israel. Sin embargo, esa tempestad les demostró que había que vivir con un sentido de eternidad. Así que yo quiero hacer dos preguntas que quizá te resulten incómodas. La primera: si tu vida tendría que terminar hoy, ¿a dónde irías? Si tu vida tendría que terminar hoy, ¿a dónde irías? Una pregunta que muchos evaden, pero que en esta circunstancia hay que hacerlo. Y la segunda pregunta:
¿Tienes el control de tu vida o estás sujeto a circunstancias? Pensábamos que teníamos el control, pero hay un sinnúmero de circunstancias que nos demuestran que no es así. Volvamos a la historia, porque otro detalle en esta historia es el contraste entre la actitud de los discípulos y la actitud de Jesús. Los evangelios dicen que los discípulos se esforzaron por mantenerse a flote. ¿Qué hizo Jesús? La Biblia dice, se fue a dormir. El contraste es bien fuerte. Podemos observar a los discípulos que suben a la barca para tomar el control del viaje. Es como si le hubieran dicho a Jesús, Señor, tranquilo, nosotros somos marineros expertos, nosotros te vamos a llevar al otro lado del lago. Estaban tan seguros que Jesús subió. ¿Qué hizo Jesús? Se fue a dormir a la popa del barco. Y la manera como está escrita la historia indica que Jesús no fue a dormir vencido por el cansancio. No, él decidió irse a dormir. Él quiso tomar una siesta. Tomen la foto. Jesús durmiendo en la popa mientras los discípulos se esfuerzan por mantenerse a flote. El mundo al revés. Así no son las cosas. Los tres evangelios se esfuerzan en decirnos que ante la tempestad los discípulos despertaron a Jesús. Con pánico, confusión, reclamo, miedo, lo despertaron. ¿Crees realmente que lo despertaron? ¿Realmente crees que lo despertaron? ¿A Jesús? ¿Que lo sabía todo? ¿Que lo conocía todo? Yo creo que no. Yo creo que el Señor sabía todo lo que iba a suceder antes de subir a la barca. Creo que irse a dormir fue una acción adrede, que Él tenía un propósito mayor. Creo, y me lo imagino, recostado en la popa del barco, con los ojos cerrados y con una sonrisa en el labio, esperando que lo fueran a buscar. ¿Me escucharon? No, no lo despertaron, lo buscaron. Y creo que las tempestades de la vida son tiempos perfectos para buscar a Dios. Principalmente porque cuando estamos en una crisis severa, olvidamos de pedir lo accesorio y nos enfocamos en pedir lo realmente importante. Toma el control de mi situación, Señor. En pocas palabras, cuando me toca atravesar por una tempestad, me olvido de pedir la bendición material y clamo para que Jesús se convierta en el Señor de mi vida. ¿Me entendiste? A través del profeta Jeremías. Y Jeremías es el profeta especialista en persecución, enfermedades, maltrato, corrupción. O sea, al lado de Jeremías, nosotros somos un chancay de 20. A través del profeta Jeremías, Dios nos envió este mensaje. En Jeremías 29:13, escucha lo que dice Dios. Y me buscaréis, y me hallaréis. Escucha, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Queriéndonos decir que muchas veces lo buscamos por buscar. Lo buscamos para que nos ayude en un problema doméstico. Lo buscamos para que nos regale una bendición o para que le dé una manito a un amigo o a un pariente que amamos. Eso no vale. A Dios hay que buscarlo, pero hay que buscarlo de todo corazón. Es decir, sin agenda, sino para entregarle la vida, para pedirle que tome el control de nuestro destino, para que sea el Señor que gobierne sobre cada uno de nuestros actos. De manera que obedecerle, seguirle,
hacer su voluntad sea lo más serio de nuestras vidas. ¿Me entendiste? Volvamos a la historia, porque quiero que te des cuenta que en medio de la tempestad, los discípulos buscaron a Jesús para entregarle el timón del barco. ¿Me escuchaste? Lo buscaron para entregarle el timón del barco. Entregarle el timón del barco significa, por ejemplo, que mientras dure la cuarentena, debes priorizar tu relación con Él, para que cuando la cuarentena termine, no volvamos a la normalidad, sino que salgamos convertidos en siervos enamorados de Dios y en Dios asumiendo el verdadero control y el verdadero destino de nuestras vidas. Es decir, a lo largo de estos días tenemos que aprender lo que David aprendió. A mí me parece interesante que David en el Salmo 48 diga estas palabras: hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Antes del COVID-19 nos agradaba hacer nuestra voluntad. Nos agradaba que Dios cumpla los deseos de nuestro corazón. Después de la cuarentena tenemos que descubrir que la mayor felicidad, que la mayor alegría está en hacer la voluntad de Dios. Déjame preguntarte, ¿estás buscando a Dios? Creo que ninguno de nosotros ha tenido antes la oportunidad que tenemos por delante con este asunto del COVID-19. Esta crisis nos ofrece la oportunidad de aprovechar el tiempo para buscar realmente a Dios, para guiar a nuestra familia, a tener un verdadero encuentro con Dios, para animar a nuestros amigos y vecinos, a poner sus vidas en las manos de quien es el más fuerte del universo, en las manos de Dios. Y por eso, como alguien me ha dicho, hagan cadenas de oración, lideren entre sus amigos, llévenlos a confiar completamente en Dios. Volvamos a la historia, porque la historia dice que cuando la tempestad terminó, Jesús hizo dos preguntas. En medio de la crisis, Jesús preguntó: ¿por qué te asustas? ¿Qué responderías? ¿Por qué te asustas? Yo le diría: me asusto porque olvido que tienes el control. Me asusto porque olvido que mi vida y la vida de mi familia está en tus manos. Perdóname por asustarme y ayúdame a confiar más en ti. Y entonces Jesús hizo la segunda pregunta: ¿dónde está tu fe? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo le diría: mi fe está en ti. Mi fe está en ti. Perdóname, porque en algunos momentos he puesto mi fe en mi propia capacidad, o en el dinero, o en todos los recursos con que dispongo. Perdóname. Ayúdame a confiar más en ti. Dos preguntas. La Biblia no dice qué respondieron los discípulos. La Biblia nos muestra que ante la presencia, la soberanía, el poder de Jesús, ellos recibieron tres bendiciones. Recibieron temor, respeto, reverencia a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. En términos prácticos, sentir temor significa obedecer y caminar en santidad. A partir de esa crisis, ellos se maravillaron, adoraron, alabaron. En términos prácticos, eso se traduce en separar un tiempo diario para silenciar las noticias y las redes y tener un encuentro íntimo en la presencia de Dios. Y finalmente,
después de la tempestad. La Biblia dice que ellos sintieron deseos de hablar, testificar, evangelizar a todos, porque tomaron conciencia que el único capaz de calmar las tempestades de la vida, el único capaz de vencer al coronavirus es Jesús, el Señor de la vida, el Alfa y la Omega. Permíteme terminar señalando que esta historia no tiene una fecha específica. Es más, la Biblia no dice cuándo sucedió, dice que simplemente ocurrió un día cualquiera, un día en el que se desató la tempestad más grande que ellos jamás habían visto. ¿Me entiendes? Porque ese detalle me parece que conecta a esta historia con nosotros, que estábamos viviendo relativamente tranquilos. Y en un día cualquiera, en el que no estábamos preparados, se desató el peligro más grande que jamás hubiéramos imaginado. Escúchame, Jesús no está durmiendo, simplemente está esperando que lo busques con todo tu corazón. Oh Señor, ayúdanos a buscarte con todo el corazón. No solo para pedirte que nos cuides de la enfermedad, Señor, para pedirte que tomes el control de nuestras vidas, de nuestras familias. Señor, para que seas tú quien asuma el liderazgo, quien se ponga al frente, quien tenga el timón de la vida. Oh Dios, que esta tempestad nos lleve a conocerte como Señor, como dueño, y a nosotros a reconocernos como tus siervos, como que vivimos para obedecerte. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Rey. Amén. Recuerden de que durante toda la semana vamos a estar compartiendo los devocionales en todas nuestras redes sociales. Así que estén atentos para que lo puedan compartir. Vamos a estar en el Facebook, en el Instagram y en la página web de la iglesia. Así que, hermanos, una alegría poder estar con ustedes, poder compartir juntos, aún así siempre mantenernos en comunión y en comunidad. Nos vemos durante la semana. Bendiciones.